Bueno, muy bien. Les cuento que estamos con el senador Manuel Paigler, es el senador del departamento de San Martín. Lo hemos invitado por varios temas que vamos a ver si el tiempo nos acompaña para poder consultarlo, pero fundamentalmente en su doble rol de médico y de legislador. Queremos consultarle por esta decisión que ha tenido Salta, que se ha convertido un poco en el eje, en la punta de esta decisión de cobrar los servicios de salud a los extranjeros. Queremos ver, porque uno de los epicentros obviamente es el norte de la provincia de Salta, y queremos ver cómo lo está viendo él, analizando en su rol de legislador y de médico. Así que, doctor, como siempre, gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, por supuesto. A toda la teleaudiencia, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué le ha parecido esta medida y qué evaluación se hace hasta aquí de todo esto que ha pasado? Bueno, nosotros lo hemos aprobado como ley, ¿no es cierto?, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y esto trae a colación, por ejemplo, que cuando uno va a cualquier país, el que sea, siempre le exigen un seguro de salud. Para entrar, sea en forma temporal, más si, bueno, por supuesto, si va en forma definitiva o va con un contrato de trabajo, tiene que tener un convenio, un contrato de salud o contratar, ¿no es cierto?, un servicio, un seguro de salud. Acá en el país, lamentablemente, ¿no es cierto?, nosotros somos demasiado, digamos, bondadosos en que prestar gratuitamente los servicios. Eso siempre ha sido así, pero yo creo que hoy la situación económica, ¿no es cierto?, amerita que se tenga que abonar esos servicios, sobre todo a aquellas personas que no residen en el país, tampoco tributan en el país, ¿no es cierto?, están de paso. Y también hemos tenido un par de ejemplos muy claros que ciudadanos argentinos en países vecinos, no le digo una enfermedad, pero sí han sufrido un accidente, emergencias, y lamentablemente fallecieron sin atención médica, por no tener, o le exigían dinero en dólares o el dinero del país, ¿no es cierto?, que uno por ahí no lo tiene. El caso de un docente que es un docente de Mosconi. De Mosconi, ¿no? Sí, el maestro Benítez, que un amigo, un conocido, imagino lo veía. Yo trabajé 47 años en una clínica y él vivía en la escuela técnica, trabajaba al frente, que nos cruzábamos prácticamente a diario, ¿no es cierto? Este señor se jubiló y bueno, y junto a un par de amigos hizo una travesía en moto por el vecino país de Bolivia. Tuvo la mala suerte de ser atropellado por un camión y bueno, le exigían una X cantidad de pesos bolivianos que no lo tenían, dólares, y bueno, no fue asistido y falleció lamentablemente. Después también tuvo un muchacho de la provincia, creo que de Buenos Aires, que era un músico, un bohemio, que también fue asaltado, apuñaleado y también murió sin atención médica. Incluso, vamos a poner el vecino país, ¿no es cierto?, porque hablamos de frontera, también tenemos frontera con Paraguay y todo. Ellos los servicios de salud los cobran a su población. Ellos le cobran, no es gratuito el servicio, en todos lados se paga. O sea, no tienen el servicio que tenemos nosotros gratuito. Incluso, a pesar de esta ley, ¿no es cierto?, que ya fue puesta, ¿no es cierto?, en vigencia y que se le está cobrando la atención, mucha gente aún viene a hacerse asistir, ¿no es cierto?, a las provincias altas, sea en la frontera, ¿no es cierto?, en los hospitales de Orán, como así también en la capital salteña, porque, bueno, los servicios de salud son de muy buena calidad acá en la provincia, tanto en la parte pública como en la parte privada. Y lo que sí ha disminuido mucho la cantidad. No tengo las estadísticas en este momento, los números, pero dicen que alrededor hay un 10, un 15% de pacientes que se atienden, no solamente en las consultas, sino también en las internaciones, en la maternidad, los servicios de maternidad. Hay muchos pacientes que viven en la frontera, que venían a Salvador Más, a Orán, tenían un bebé, tenían su hijo, lo asentaban, se iban al otro lado, lo hacían asentar allá y ya tenían doble nacionalidad, ese era un argentino todo, a pesar de no serlo, ¿no es cierto? Así que yo creo que este ordenamiento y fíjate que ahora está puesto, yo diría, han empezado a ver las otras provincias, por ejemplo Jujuy, que tiene el mismo problema que nosotros, que tiene prácticamente las mismas fronteras, ya lo implementó, lo están tratando, ¿no es cierto?, y se lo va a implementar a nivel nación. O sea que Salta en ese aspecto fue la primera que... Sí, porque también lo ha hecho Mendoza, ¿ya? Ya lo ha hecho Mendoza, lo está haciendo Jujuy, no sé si ya terminaron de aprobar la ley, pero estaba la ley en la legislatura, y Nación también ya lo... Porque llegó un momento que esto parecía haberse ido de las manos,
¿no? Digamos, cuando se tomó esta determinación, y además de la crisis, digamos, económica, el corte de recursos de la nación a la provincia, etcétera, etcétera. Claro, digamos, y estamos destinando, claro, y estamos destinando ciertos recursos para gente que no es ni siquiera de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, si bien eso hizo que se disminuyera, ¿no es cierto?, la cantidad de pacientes, eso permite darle una mejor atención a los nuestros, o con los mismos recursos atender más cantidad de gente, y también aquellos recursos que nosotros le llamamos recupero del gasto médico. Con ese recupero también se pueden comprar medicamentos, insumos y todo para el funcionamiento de los hospitales. Así que yo creo, en general, y yo voté positivamente, yo estuve en la Comisión de Salud, así que consideramos que era una buena medida y bueno, hubo en algún momento denuncias, que no sé si fueron denuncias aisladas o no, esto se lo pregunto si es que ha tenido acceso a esta información, pero se hablaba de que también en Salta había algunos vecinos de otras provincias, como Tucumán o como Jujuy, que llegaron a los hospitales públicos de Salta y se les quiso cobrar los servicios. ¿Tiene conocimiento de esto? Sí, ¿Esto también se habló para... ¿La ley dice algo de esto? Sí, aquellos que no estén en la provincia, que no estén radicados en la provincia y todo. Ahora lo que tiene que quedar bien en claro, que las emergencias, ¿no es cierto? Y urgencias se atienden, sí o sí. Y después ve, ¿no es cierto?, si hay alguna forma de cobrarlo o no cobrarlo. Bueno, hubo un caso muy reciente, muy sonado, ¿no? Sí. De un paciente que fue asistido de emergencia, porque era como vulgarmente le hicieron unas mulas, ¿no es cierto? Se le rompieron las cápsulas de droga en el estómago. Bueno, ese paciente fue internado en gravísimo estado, todo. Tuvo en terapia intensiva, todo. El ministro creo que hizo declaración en poco, que tuvo un costo más o menos de 5 millones de pesos. Y cuando esta persona se sintió bien todo, se levantó y se escapó. Se fugó. A pesar de haber estado con control todo policial, se fugó. Bueno, no sé si a través de la Cancillería, todo. También se hablaba de hacer convenios recíprocos, ¿no es cierto? Pero eso lo tienen que hacer a través de Cancillería. Dicen que existen algunos convenios que nunca se cumplieron. Aparte, si es recíproco, ¿qué quiere decir? Que es de dos partes, ¿no es cierto? Cosa que cuando ellos vienen acá se lo atienden, a los de allá también, cuando va un paciente argentino. ¿Qué es lo que no le ha pasado a los argentinos? ¿Qué es lo que no ha pasado a los argentinos? Entonces, nunca fue recíproco. Aparte, yo creo que la cantidad de casos de pacientes que se vienen a atender de los países vecinos acá es muy superior a los que nadie se va a ir de acá a hacerse atender, ¿no es cierto? O a Bolivia o a Paraguay, a algún lugar de eso. ¿Usted considera que hasta aquí, digamos, lo que ha pasado lo evalúa como positivo? Correcto. Para mí es positivo, la medida es positiva, tan así que las otras provincias, incluso Nación, lo ha tomado como ejemplo y lo está por hacer. Bueno, lo quiero llevar a un tema más bien económico, pero ha tenido mucha actividad la Cámara de Senadores en el último tiempo. Sí. Han recibido a sectores vinculados a la minería, tanto a proveedores y tengo entendido que también a las cámaras de mineros. A la Cámara Minera. Y van a tener que empezar a discutir el proyecto del RIGI, que está llegando. Sí. Entró por la Cámara de Diputados. Entró por diputado. Entró por la Cámara de Diputados y... bueno, por supuesto, es parte del debate, por supuesto que todas las empresas, ¿no es cierto?, los empresarios que están relacionados a la minería, ellos lo apoyan al RIGI, ¿no es cierto?, que es el régimen impositivo para los grandes inversores. Le soy sincero, yo lo acabo de recibir la ley completa, la ley de base, y en el capítulo 7 está el tratamiento del régimen impositivo para los grandes inversores, que lo tengo que leer. Aparte, por supuesto, vamos a tener reuniones, todo, porque que son 2 o 3 semanas nos va a llegar, ¿no es cierto?, a la Cámara de Senadores y tenemos que dictaminar y aprobar o no, con modificaciones o no, porque nosotros también tenemos que ver que es cierto, necesitamos las inversiones, ¿no es cierto?, que vengan inversiones para que haya fuente de trabajo, para que haya obra, toda la minería. Pero también no nos olvide que nosotros allá en el norte tuvimos una experiencia bastante, digamos, desagradable, lo que ha pasado con los recursos hidrocarburíferos, que después que se fue YPF, que quedó la nada, Entonces tenemos que ser cautos, vamos a analizarla bien para emitir nuestra opinión y el voto o no, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos dándole una serie de beneficios a las grandes empresas, a los grandes inversores, que la mayoría son empresas que van a venir de afuera,
donde pueden importar, pueden exportar, pueden retirar sus ganancias, sus dólares, sin ningún control. Entonces se la pueden llevar. Se la pueden llevar, si pueden venir, se la pueden llevar. Incluso pueden traer sus maquinarias, sus repuestos, sus nuevos o usados. Incluso cuando ellos exporten, no van a tener ninguna retención. Cuando todo el mundo, el agro, por ejemplo, está que trina, porque ellos pagan sus retenciones, ¿no es cierto? Entonces, estas empresas adheridas al RIGI, y esto favorece a las grandes empresas. ¿Qué va a pasar con las pymes? Aquel pequeño productor, las pymes, que son los que mueven, ¿no es cierto?, el día a día, la industria, el comercio, y nos dan trabajo. Ellos están afectados y tienen que pagar los impuestos. ¿En qué porcentaje se les está exigiendo, así tal cual está el proyecto, por lo menos de lo que se conoce hasta aquí, se está exigiendo que tengan que hacer, no sé si decir el compra argentino, pero que se van a tener que tener proveedores argentinos, comprar algunos insumos argentinos? ¿En qué porcentaje se está hablando? No lo tengo, no lo he leído, sinceramente. Por eso te digo, el RIGI, la parte del capítulo, eso la he recibido directamente de un legislador nacional. Me ha mandado todo, ¿no es cierto?, el proyecto entero, que voy a traer al parte. Pero yo creo que, más allá de que sí, del compra argentino, no, lo que sí tienen liberado ellos la importación de repuestos, maquinaria, elementos nuevos o usados. O sea que ellos pueden traer su propia maquinaria, todo, con el personal. Si bien es cierto, es una fuente de trabajo, ¿no es cierto?, pero creo que van a estar en desigualdad de condiciones con nuestros productores o con otros sectores, ¿no es cierto?, de la economía, que son los que están tributando. Incluso se le vuelve a cobrar impuesto a la ganancia al empleado, al trabajo, cuando siempre se dijo que el trabajo no es una ganancia, ¿no es cierto? Bueno, se le está cobrando. Y a los grandes inversores que vienen con cifras millonarias, que mueven una gran cantidad y tienen abultadas ganancias, porque es así, ¿no es cierto? Nadie viene a invertir para perder plata, vienen para ganar, y mucho, la pueden llevar tranquilamente y sin control, y digamos sin pagar por lo que quizás senador, como novedad es que el gobernador, en principio, digo esto porque acabo de ocurrir esto. Sí, acaba de ocurrir, todavía no se ha tratado. Que deja abierta la posibilidad que lo que tengan que tributar, digamos lo que es la regalía de la actividad el 3%, minera. El 3% puede ser hasta el 5%. Es decir, hasta. Antes el 5%. Era ese hasta sería 3. El límite. Sí. Digamos, ahora se amplía y puede ser 3 o puede ser 5. Exactamente. Sí, ese tema que siempre se trató, incluso ha salido en los medios públicos, una vez en una noticia, ¿no es cierto?, del gobernador, donde un destacado periodista, ¿no es cierto?, decía, pero ¿cómo van a tributar solamente el 3%? Y bueno, eso es lo que normalmente creo que es lo que se utiliza, ¿no es cierto?, la tabla que se utiliza porque cuando empiezan a producir, tributan ese 3%, pero de cualquier manera nosotros consideramos que ya es insuficiente. Ya en una reunión que hemos tenido todos los senadores, creemos que si es hasta el 5%, le estaríamos aprobando el 5%. Muy bien, senador, le agradezco mucho haber venido como siempre. Gracias muy amable, a usted, muchísimas gracias. Volvemos enseguida. Nosotros en el próximo bloque vamos a estar hablando del corredor bioceánico con un diputado provincial. Hay buenas novedades, o por lo menos expectativas, a partir de un interés de Brasil y de Chile por vigorizar el corredor bioceánico. ¿Cuánto esto nos puede beneficiar? Lo conversamos en el próximo bloque. Ya volvemos. Lo que han hecho toda la ruta, todo el puente de Paraguay, ¿no? Paraguay, todas las fronteras tienen trabajo.